muchas gracias por invitarte a tu programa y bueno, un saludo muy cordial a tu audiencia. Gracias, Gonzalo. A ver, el motivo de esta invitación fue este artículo que presentaste en Brújula Digital, que tiene que ver con esto, en signos de pregunta. Crisis igual UDP, solución igual Decreto Supremo 21060, y el título es realmente provocador, porque quienes hemos sabido salir a hacer cola para comprar 4 panes y saltar de horno en horno y hacernos maltratar con las señoras que se colaban o los señores que se colaban en el horno, pues sabemos lo que es y sabemos lo que duele, y nos asusta mucho pensar que mañana podemos llegar a casa con unos fajos de billetes de este tamaño que se acaban exactamente a las 2 horas. ¿De verdad estamos tan mal? Este momento de crisis se puede comparar con el tiempo de la UDP, Gonzalo. Mira, el artículo justamente intenta mostrar cómo las crisis son diferentes. El artículo tiene la idea de ser muy provocador porque lo que se quiere decir es, a ver, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no están yendo bien, cuando hay un tipo de crisis económica, tú hay gente que dice, bueno, vamos camino a la UDP, vamos camino a Venezuela, ¿no es cierto? Ese es un primer diagnóstico rápido y también se sale con la solución. Bueno, si estamos como en la época de la UDP, pues necesitas un decreto supremo 21060. Tal vez para la gente más joven, porque de esto ya ha pasado muchos años, tal vez habría que explicar qué pasó durante la época de la UDP y ver las similitudes y las diferencias con que ahora. Porque se entiende, digamos, que cuando hay incertidumbre la gente se quiere agarrar del pasado y diga, no, esto es igual que la UDP, por lo tanto tengo la solución, ¿no? Que es el 21060. O digamos un discurso más oficial del gobierno que dice, no, pues miren, la UDP sí que era crisis, esto no es nada, esto es un té de señoras inglesas, no hay ningún problema acá. Entonces se utiliza el pasado, a veces se lo manipula para tanto diagnosticar como para dar soluciones. Para lo que la gente más joven, ¿qué pasó en la época de la UDP? Y voy a ir comparando algunas cosas con la actualidad. A ver, vale la pena también, en primer lugar, entender que cuando se salió de la dictadura en 1977-78, después de 7 años de gobierno autoritario de Banzer, el modelo económico era relativamente parecido al modelo económico que estamos viviendo ahora, o que hemos vivido hasta el año 2006, cuando creo que fue el auge del modelo económico primario exportador. Ambos modelos apostaban a la inversión pública, ambos modelos tuvieron un contexto externo muy fabuloso, con precios de las materias primas elevadísimos, en el caso del estaño, la plata en los años 70, nosotros el caso del gas, de la soya en los años 2000, eran gobiernos también con un discurso fuertemente nacionalista respecto a los recursos naturales, eran gobiernos que te decían que no eras un buen boliviano si no creías en este modelo económico exitoso. Se hablaban de tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que mide la riqueza en una economía fabulosas. En realidad, entre el 71 y el 77, por ejemplo, tuvimos tasas de crecimiento de 5.7%. Entre el año 2006 y el año 2014 tuvimos solamente 5%, o sea, los 70 fueron mucho mejores. Y por supuesto, inclusive los símbolos eran parecidos, ¿no? Entonces, tú tenías en la época la idea de que el símbolo del progreso que estábamos viendo era el Alameda o era la autopista al Alto, por ejemplo. Ese era el símbolo del desarrollo, el símbolo del cemento, ¿no? En los años 2000, 2006 para adelante, del teleférico, de la Casa Grande del Pueblo. Entonces, muchas cosas eran muy parecidas en términos del modelo económico. Por supuesto, el modelo político era muy diferente. Nosotros teníamos una dictadura militar y en los años, a partir del 2000, pues vivimos una democracia con restricciones, pero democracia al fin. Entonces, pero la manera en que cayeron y se desgastaron estos dos modelos fueron también parecidas.
En los años 70, finales de los 70, se cortó el acceso al endeudamiento externo, lo perdimos, cayeron los precios de las materias primas de manera significativa, hubo una presión muy fuerte de grupos corporativos y sociales para tener mejores salarios, porque estábamos entrando en democracia, se implementó una situación sumamente compleja desde la perspectiva social y política, inestabilidad, en fin, ¿no es cierto? Y en los años 2000, 2006 las cosas también son diferentes en el ámbito político, pero también asistimos a una caída fuerte de los precios de las materias primas que exportábamos, en este caso gas y soya. Asistimos también a unas restricciones importantes se producen en el sector externo, en fin, ¿no es cierto? Entonces, los orígenes son parecidos, crisis comercial y crisis fiscal. Una terminó en hiperinflación el año 84-85 y ahora estamos con otra situación de crisis. Entonces, hay varias cosas parecidas que probablemente mucha gente dice, pero esto va a terminar igual, ¿no? En términos, además de, como te digo, en términos de imaginario político también eran muy diferentes, ¿no? Si todas las perspectivas eran muy diferentes, pero en términos de agotamiento del modelo económico primario exportador, fuertemente estatista, eran muy parecidos. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que durante el 85 terminamos con la hiperinflación más alta del mundo en tiempos de paz, más de 11,000% al año, un déficit público de más de 25% del Producto Interno Bruto, una caída significativa, las reservas internacionales eran prácticamente negativas, no teníamos acceso al crédito y el gobierno se vio en la obligación de emitir, mucha moneda de emisión inorgánica, se llamaba en esa época, o sea, la maquinita del Banco Central de Bolivia comenzó a funcionar todo eso llevó pues a una configuración muy grave, que después fue parada por un cambio radical en el modelo económico. Se superó el estatismo que había en los años 70 por el modelo 21060, que fue un modelo neoliberal, en muchas perspectivas. Liberamos la economía, dimos un gasolinazo, estabilizamos el tipo de cambio, cambiamos de moneda, se liberaron los mercados, se cerraron varias empresas públicas, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces ese imaginario social y político de los 80, a mucha gente ahora le dice, bueno, estamos llegando al UDP, la solución es 21060. Si bien hay cosas parecidas, ¿no es cierto?, son procesos diferentes, la economía es muy diferente, lo que no significa que ambos sean dos tipos de crisis del agotamiento del modelo primario exportador rentista que vivimos ahora, que son muy diferentes en algunas cosas, pero muy parecidas en otras. Por ejemplo, elevado déficit público, ahora también hay un elevado déficit público. Problemas de acceso a créditos externos, ahora estamos teniendo esos problemas. Tú tienes de alguna manera desaceleración de la economía, en la época tuvimos recesión. Entonces el artículo básicamente lo que quería mostrar es que hay que tener cuidado con las comparaciones históricas, hay similitudes, pero también hay grandes diferencias, pero esto no significa que en los dos momentos tengamos crisis. Son diferentes tipos de crisis, ¿no es cierto?, y van a requerir diferentes tipos de soluciones. Entonces, la gente que quiere revivir el 21060, pues no está entendiendo el problema que estamos pasando ahora, y los que piensan que aquí no pasa nada y que todo está muy bien y que crisis era la del 85 y esto no es nada, tampoco es correcto. Son diferentes tipos de crisis y que por lo tanto van a requerir cambios también muy diferentes, ¿no? Gonzalo, me ha parecido brillante el paralelo que vas haciendo entre ambos momentos, aunque siento que te olvidas de uno que puede tener también su significancia, y es que en el ámbito político yo siento que al MNR, desde luego dictados por Víctor Paz Estenssoro, le hicieron la cama a Hernán Siles Suazo, no lo dejaron gobernar desde el Parlamento, eso generó la hiperinflación también, o aportó a la hiperinflación también, hasta que finalmente Hernán Siles Suazo revienta, no puede Así más. es. Yo creo que Evo Morales puede ser el Víctor Paz Estenssoro de ese Hernán Siles Suazo que hoy se llama Luis Arce, o no es para tanto.
Bueno, mira, yo creo que tienes todas las razones, es un punto político que yo me olvidé. Allá hay mucho de eso. Hubo una gran división del MNR, no te olvides en esa época, ¿no? Había el MNRI, el MNR histórico, habían varios. En esa época habían 3 o 4 líderes, ¿no es cierto? Estaba Sí. Víctor Paz Estenssoro, Nancy Lesuazo, estaba, por supuesto, Lechín, y varios otros, ¿no? Pero tú podrías asimilar, porque el proceso de descomposición de la revolución del 52, que digamos tuvo su camino también con el militarismo, implicó una división fuerte del MNR, ¿no? Y ahora estamos asistiendo también al instrumento político de estos cambios los últimos años con una división muy dura, ¿no? Entonces, inclusive cuando tú ves las críticas que Evo Morales hace al modelo económico que él creó conjuntamente con Arce Catacora, pues se ha pasado al otro lado, parece un neoliberal extremo, ¿no? Critica los subsidios, critica la falta de inversión en el sector petrolero, critica un montón de cosas, pero con un discurso más que todavía de andamiaje de izquierda. Pero, digamos, el deterioro político interno también es otra cosa parecida, ¿no es cierto?, que vemos entre el 84-85 y este periodo, ¿no? Guardando obviamente las distancias en los contenidos más ideológicos, si tú quieres, ¿no? Completamente, completamente, querido Gonzalo, pero sí valía la pena también rescatar esta configuración que se parece por momentos mucho a lo que luego le sucedió a Hernán Siles Suazo y ese congreso que tenía completamente adverso, que no lo dejaba hacer gestión y que al final terminó en lo que terminó. Pero lo siguiente que te tengo que preguntar y que es realmente oportuno, creo, porque ha pasado mucha agua debajo del puente y hoy Milei puede ser verdaderamente el mejor reflejo de cuánto estamos preparados como sociedad tantas décadas después para políticas de shock como el 21060 en el tiempo de Víctor Paz Estenssoro o las políticas de shock que está intentando poner Milei desde que ha entrado al gobierno en una Argentina que sigue devaluando, sigue con crisis terrible, no tiene estabilidad de precios. Creo que la única victoria real que ha tenido Milei es anular el lenguaje con enfoque de género de las escuelas, digamos, ¿no? Sí, bueno, mira, a ver, dos apuntes. En primer lugar, estas predisposiciones sociales a quererse agarrar del pasado, ¿no es cierto? Es como cuando una persona está enferma. Obviamente quieres tener certidumbre en tu diagnóstico y en tu solución. Entonces nos agarramos, decimos, no, esto es parecido a la UDP, entonces lo que necesitamos es otro 21060, ¿verdad? Eso es un poco en la desesperación de no ver perspectivas. Y también ocurre con las comparaciones internacionales. Y miren, Bolivia va camino a la Argentina, está muy parecido. Lo que Bolivia necesita es un Milei, ¿no? Entonces es otra vez esta aproximación de decir, oye, me tengo que agarrar de algo, necesito de algo que yo conozco y que parece, entre comillas, estar funcionando en Argentina, ¿no? Y bueno, yo te diría que lamentablemente en estos periodos vuelve la teoría del péndulo en América Latina, que pasas de un extremismo estatista enorme al otro extremismo totalmente libertario o liberal, como lo quieras comprender, ¿no es cierto? Entonces, y aparece esta idea del Salvador, de que hay alguien que tiene una fórmula mágica y que gritando viva la libertad carajo, las cosas van a comenzar automáticamente a resolverse, y porque se parte del supuesto de que el problema es un exceso de Estado, por ejemplo, ¿no? Y en Bolivia hay un poco también esa expectativa, esa idea de que necesitaríamos un Milei, ¿no es cierto?, porque las cosas están sumamente complicadas. Ahora, evidentemente, cuando uno compara los hechos históricos, también hay que decir que las etapas de la enfermedad, el 85 en Bolivia, son diferentes de las etapas de la enfermedad de la inflación elevada que está viviendo Argentina. No, simplemente para hacer una comparación interesante. Lo que voy a decir va a parecer medio extraño, pero tiene una explicación muy coherente. Es más fácil acabar con una hiperinflación que con una inflación alta. Hiperinflación tenía Bolivia el 84-85, inflación alta tiene Argentina ahora, con una inflación que está alrededor de 500% al año.
si venimos a la 84-85 Bolivia era 11.000% al año. ¿Por qué digo que es más fácil acabar por una hiperinflación? Porque la enfermedad de los precios está mucho más avanzada. Lo que ocurre es que cuando tú tienes una inflación alta, suben los precios y uno atrás del otro, lo que se produce es una indexación de los precios de las personas a los dólares. Todo el mundo comienza a pensar en dólares, a refugiarse no solamente encontrando dólares físicos, sino pensando en dólares, convirtiendo sus precios a dólares. No, tú ibas a comprar una camisa el año 85 y la persona te decía que la camisa valía 10 millones de pesos bolivianos. Al día siguiente ibas y la camisa valía 15 millones de pesos bolivianos. Pero él tenía, ¿no es cierto?, anotado en una tablita que su camisa valía 10 dólares. Y lo único que hacía era cambiar, ¿no es cierto?, el tipo de cambio que se iba modificando todo el momento, todo el rato, y decía, preguntaba en la Camacho Street cuánto estaba el tipo de cambio y por supuesto a partir de eso te decía que su camisa valía 10, 20, 30 millones o millones de pesos bolivianos, ¿no? Pero ya su camisa costaba 10 dólares. Entonces, cuando la inflación es muy alta, y nosotros los economistas hablamos cuando hay hiperinflación, es cuando durante 3 meses seguidos pasa de 50%, cuando eso ocurre, los agentes económicos huyen el dinero, pierde sus funciones. El dinero tiene función de reserva de valor, ahorras en ese dinero, tiene función de intercambio, haces tus compritas con ese dinero y también haces contabilidad con ese dinero. Con la hiperinflación esas funciones de la moneda desaparecen y los precios relativos de las personas, de los mercados, de las empresas, se pasan, digamos, por decisión de los actores económicos a dólares. Entonces, si eso ocurre, si la economía está dolarizada por la gente, ¿no es cierto?, es más fácil acabar con la hiperinflación, porque lo que tú haces es cambiar, ¿no es cierto?, el tipo de moneda, establecer un tipo de cambio diferente, fijo, en el caso boliviano era $1 que valían 2 bolivianos, y a través de eso dar señales de que estás cambiando estructuralmente la economía, o sea, das señales de reputación, de credibilidad, de políticas económicas muy diferentes, que vas a acelerar el Estado, que vas a liberar los mercados, y eso ayuda a esa transición. Eso no está ocurriendo en la Argentina ahorita, Ángel. Todavía la enfermedad, no todos los agentes económicos se han pasado al dólar, entonces está muy desarticulado, por eso es sumamente difícil controlar esa inflación, porque no todos los actores económicos se han indexado al dólar o a otro activo que mantenga el valor. La hiperinflación se acabó en 20 días en Bolivia después del 21.060. El plan de estabilización de Milei, que es parecido, no ha terminado y sigue la inflación elevada, sigue la recesión. ¿Por qué? Porque en Argentina la enfermedad aún no ha desarrollado todo su malestar y sus problemas. Con la hiperinflación sí lo haces. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que está pasando, lo que pasó en el 84-85 en Bolivia y lo que pasó y lo que está pasando en la Argentina. Y por supuesto, ¿no es cierto?, el caso boliviano actual es de otro tipo de diagnóstico, ¿no es cierto?, es muy diferente. Ahora, ¿es una crisis? Sí es una crisis. No se puede negar que estamos frente a otro tipo de crisis, a otro tipo de enfermedad que necesita otro tipo de cura. Lamentablemente, cuando el gobierno va al Dr. House, ¿te acuerdas de la serie de los años 2000, ¿no es cierto?, lo atienden los médicos junior y solamente hacen análisis de algunas variables. Dicen, no, mira, la inflación está baja. Y bueno, eso te toman la temperatura, te toman el análisis de sangre, y bueno, mira, está bien, no está mal. Cuando vas a ver el tema del crecimiento, dices, bueno, el crecimiento no está mal, está 2, 3, y mira además los vecinos que están peor, entonces también no está mal. Te dicen, mira, la tasa de desempleo es baja, veamos, eso no está mal también, entonces no podemos decir que este paciente está enfermo. Entonces estos médicos junior que trabajan con el Dr. House van donde el Dr. House y le muestran estos datos, estos 3 o 4 datos macroeconómicos, y el Dr. House, como nos recordamos, es un cascarrabias y les tira los análisis por la cabeza y les dice, oye, pero ustedes no están viendo
otros indicadores. Le han sacado una tomografía a este puerco económico y no han visto que tiene un tumor de hace 11 años que se llama déficit público y que está ahí pululando. No han visto, ¿no es cierto?, que si bien la inflación parece un puchichi, parece un granito pequeñito, pero por debajo está lleno de pus, y esa pus ha sido drenada solamente cuando tenías tu plata para mantener subsidios de más de 1.700 millones de dólares y de 300 millones de dólares en alimentos. No han visto que eso a cualquier momento puede reventar. No han visto que la tasa de desempleo, o la tasa de ocupación, para ser más preciso, si bien es sumamente baja en Bolivia, pero está basada en un 80% en una economía informal gigantesca, ¿no es cierto?, que donde el problema es la calidad del trabajo. No han visto que este pobre cuerpo económico tenía antes unas reservas, ¿no es cierto?, unas defensas de 15.000 millones de dólares para mantener su tipo de cambio y para mantener las importaciones sin problema. Y cuando tú ves, estas defensas económicas han bajado a 1.709 millones de dólares y en casos, en dinero, en efectivo, solo tiene 169. ¿Cómo va a estar esta persona bien con ese nivel de defensas tan bajo con sus dólares? No han visto que este cuerpo económico se alimentaba del sector gas, que producía 6.660 millones de dólares de exportaciones, que producía como 60 millones de metros cúbicos día, y eso ha bajado a 35 millones de metros cúbicos por día. ¿No han visto eso? Entonces, esos son los diagnósticos más profundos que te dicen, este es otro tipo de crisis y necesita otro tipo de soluciones, pero es una crisis al fin. Ajá. Ahora, Gonzalo, voy a entender que los ministros de Luis Arce son los médicos junior y tú eres doctor House. Después de esta crítica a las cosas que no están viendo, ¿qué haría el doctor House Chávez en este momento? ¿Qué recomendaría? Un 21.060, devaluaría el dólar, acabaría con la subvención a los hidrocarburos. ¿Cuál puede ser esa política que nos puede salvar de no volver a los tiempos de la UDP, Gonzalo, en este momento? Bueno, mira, lo que tú tienes que hacer es, pues, por supuesto, si digamos, tienes que cambiar este gobierno. Ellos no lo van a hacer. Necesitas un cambio profundo en el modelo económico, ¿no es cierto? Y necesitas un cambio profundo también en cómo encarar los problemas. El problema, ¿no es cierto?, en Bolivia durante todo el tiempo, y eso favorece a los extremos de izquierda y a los extremos de derecha, ¿no es cierto?, es pensar que el problema es Estado versus mercado. O sea, las reformas que hagas por el mercado o el tamaño del Estado son los instrumentos. Tienes que volverse al primer punto que recomendaría, ¿no es cierto?, para un gobierno que escuche, es sobre todo que cambiemos y volvamos a los objetivos del desarrollo. Los objetivos del desarrollo, querido Ángel, son que haya mejor educación, mejor salud, empleos de calidad, que la gente viva mejor, en suma, que la gente sea más feliz, ¿no es cierto?, y que eso funcione. Esos son los objetivos del desarrollo. No es más o menos Estado, más o menos mercado. Esa es la manera en la cual tú tienes que llegar a eso. Y hay que entender que estos procesos el desarrollo es una construcción colectiva y no es simplemente una hinchazón de una variable. El gobierno ha estado vehiculando estos días, yo como doctor House les diría, a ver, jóvenes, ¿qué está pasando para medir las cosas? Te dice, mira, cuando nosotros entramos, el gobierno del 2006, el PIB era de 9.600 millones de dólares. ¿Cómo no va a ser mejora si ahora es 44.000 millones de dólares? Yo no entiendo, dice un viceministro, cómo eso, ¿no es cierto?, no puede ser entendido. Entonces yo como doctor House le diría, pero mi estimado doctor Junior, ¿no es cierto?, usted no ha pasado la primera clase de macroeconomía y no ha entendido que no hay que confundir gordura de consumo, que no hay que confundir una burbuja de consumo con desarrollo económico. Y para que la gente nos entienda, todos nosotros conocemos a un joven, a un amigo muy flaquito y que de repente de la noche a la mañana, ¿no es cierto?,
aparece con unos músculos gigantescos, enormes, sus músculos, sus bíceps dinamitas, sus tríceps dinamitas, o sea, aparece un tipo inflado. Entonces, ¿pero qué ha pasado en tan poco tiempo? ¿Esa persona está más desarrollada, está más saludable? No, ha tomado anabólicos, ¿no es cierto? Y eso es lo que le ha pasado a la economía boliviana. Ha tomado anabólicos vinculados a los precios artificiales que tuvimos del gas, de los minerales, de la deuda externa que nos perdonaron, y la economía boliviana se comenzó a hinchar, no se comenzó a desarrollar. Entonces, lo que tú ves ahora es una persona obesa, ¿no es cierto? Y que ahora ya no tiene los anabólicos para seguir manteniéndose, pero no ha desarrollado huesos productivos, no ha desarrollado músculo productivo. Por lo tanto, los cambios que tú tienes que hacer, pues, son focados en darle sustentabilidad estructural a ese cuerpo económico y no confundir gordura con músculo, ¿verdad? Y confundir una cosa estar inflado y otra cosa estar saludable. Entonces, lamentablemente, el cambio que tú tienes que hacer, en primer lugar, es focarte en los temas centrales. Bolivia debería focarse en el tema de la educación. Y todas las reformas que tú hagas en términos macroeconómicos, en términos de políticas sectoriales, políticas regionales, deberían apuntar a decir que lo mejor que tiene este país es el capital humano. El capital humano es la fuente más valiosa del nuevo petróleo del mundo, que son las ideas. Y por lo tanto, si no das un shock en capital humano, Bolivia no tiene perspectivas para poder desarrollarse. Entonces, tanto los ajustes de corto plazo como los temas macroeconómicos, como las reformas estructurales, tiene que pasar por centralizar la política de desarrollo en la educación, en el capital humano. A partir de eso tienes que hacer todos los ajustes necesarios que tengas que hacer. En el corto plazo, de nada sirve, ¿no es cierto?, querer conseguir unos cuantos dólares aumentando las tasas de interés en dólares, que está bien, ¿no es cierto?, o buscar intentar liberar exportaciones, que también está bien, si no reduces el cuerpo económico que ha crecido demasiado, que es el déficit público. Pero ese déficit público lo tienes que cortar con el criterio de educación. Voy a cortar, pero sin tocar el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo económico necesita. Gonzalo, querido, sí. Ya me estaban acusando de que te estaba censurando y que te había colgado yo de tu alocución. No, por favor, redondea lo que nos estabas diciendo. Sí, no, te decía que el cambio, pues, son políticas de cortísimo plazo que apuesten a la libertad, que apuesten a la democracia, que apuesten a un modelo económico que se fije en los objetivos del desarrollo y no tanto en los instrumentos. Por supuesto que hay que hacer cortes en gasto público, por supuesto que hay que cerrar empresas estatales, pero también se necesita mucho más inversión en productividad, en producción, en capital humano. Entonces, el doctor Hart les diría, por el amor de Dios, vean todo el diagnóstico de manera completa, no vean la superficie, vean que este cuerpo económico se está pudriendo por dentro y algo hay que hacer, y necesitas medidas de entender que ya no vas a vivir solamente los recursos naturales, que el elemento central hacia adelante es sin duda alguna un shock de capital humano. Es como ir a la luna. Bolivia debía plantearse ir a la luna, y ir a la luna para Bolivia significa ir a la luna de la educación, de todos los lados, del sector Gonzalo, público, privado, etcétera, ¿no? Ahora, pero Gonzalo, hace unos días casi te burlabas de la cantidad de dólares que habían vendido en bonos en el Banco Central. Decías, esos son puchos para Sí. lo que necesita ahorita la economía. El capital humano no va a tomar unos 10 años, unos 5 años y no... O sea, quiero decir, Sí. yo estoy contigo, Sí. porque yo creo firmemente que el turismo, las ideas, que no se vayan, las ideas que los nuevos profesionales, tus alumnos brillantes que debes tener en la Católica, que no se vayan afuera, que no digan, no, me quiero ir de Bolivia, acá no tengo oportunidad, de que se queden, que verdaderamente son la esperanza. Yo estoy contigo en esto, pero el talento humano que hoy ves es una política de shock. Sí, mira, y aquí ha sido el Día de la Mujer hace pocos días, el 8 de marzo, ¿verdad? Y yo creo que hay que feminizar la política social, especialmente la política educativa. El hombre, cuando provee a la familia, se tarda un mes en traer los recursos, ¿verdad?
que trabaja 30 días, recibe su sueldo y recién provee a la familia. En la lógica de la política social siempre hemos tenido esa idea. Bueno, la educación es largo plazo, toma mucho tiempo, son reformas estructurales y por lo tanto no se puede hacer políticas de shock a nivel educativo, solo se puede hacer políticas de shock a nivel macroeconómico. Pero si tú feminizas la política social, vas a ver que la mujer no tiene que, o sea, no puedes esperar 30 días para dar de comer a la familia. Todos los días de Dios tiene que buscar y resolver los problemas para atender a la familia, a los hijos. Entonces, la política de la feminización, la política social de la feminización o la política de género en lo social es acortar los tiempos. Por eso tienes que dar un shock, tienes que movilizar toda la sociedad, porque ya no necesitas pues 5 años de universidad, necesitas técnicos superiores, necesitas bootcamps, necesitas entrenamiento en las propias empresas, necesitas entrenamiento de semanas, ¿no es cierto?, en el tema, digamos, en las instituciones. Ya hay diferentes mecanismos donde tú aceleras el impacto sobre la educación. No necesitas esperar 12 años o 5 años para que alguien sea profesional o bachiller. Necesitas, ¿no es cierto?, políticas de shock a nivel educativo que sí se las pueden hacer en las empresas. Eso te exige la economía creativa, eso te exige la economía de la innovación, la economía del turismo, de la gastronomía. O sea, para crear un buen chef no necesitas pues 10 años, ¿no es cierto? Probablemente con 6 meses de un buen entrenamiento ya está dando su paso, ya está trabajando, ya está aumentando su productividad, y después le das otro curso de 3 meses y después de 4, ¿no es cierto? Y así, si sector público, privado, empresas, universidades, colegios, cambiamos el modelo educativo para hacerlo más efectivo, ¿no es cierto?, con la inteligencia artificial, con todo lo que tenemos, esta idea de que una reforma educativa toma años, pues está cayendo, ¿no es cierto? Ahora sí se puede hacer políticas sociales de shock, sí se puede hacer políticas educativas en menos tiempo, porque además no hay otra alternativa. La economía que se viene es la economía de las ideas. Y si no estás preparado para eso, pues estás perdido. Entonces necesitas políticas sociales educativas que ya existen. Ahora, para que alguien, ¿no es cierto?, mejore desde el colegio, ya puedes ir enseñándole emprendimiento, innovación, enseñándole a aprender, haciendo bootcamps, que son como talleres, ¿no es cierto?, en temas de tecnología, de innovación. Es decir, los saberes técnicos son mucho más de rápido aprendizaje porque están vinculados a la transformación digital. Entonces, sí se puede hacer eso, ¿no? Gonzalo, se me ha cumplido el tiempo. Te dejo un abrazo grande. Me ha gustado mucho conversar contigo, me han gustado mucho las analogías, me han gustado mucho las comparaciones, las similitudes, las distancias y las cercanías que pueden tener diferentes momentos en el país, en la región. Siempre es bueno conversar con una persona preparada, leída, y tú eres una de esas personas, lo valoramos siempre. Te dejo un abrazo, que estés muy bien.